Soy Emilia Carrión y voy a hacer mi exposición del coloquio final de dramaturgia. Vamos a empezar por el conflicto. El conflicto surge cuando los deseos del protagonista chocan con los del oponente y en esta lucha, tanto como el protagonista y el oponente pueden tener personajes que actúan como ayudantes. El conflicto se termina o se resuelve cuando este mismo queda a favor de uno o del otro. Existen tres tipos de conflicto, que está el conflicto con otro personaje, que es que alguien se presenta como una amenaza consigo mismo, que es un personaje que debe hacer algo pero no se anima o tiene un conflicto personal, como en Edipo Rey. Y después está con el entorno, que es en el ambiente que se desenvuelve. Que acá también pongo en ejemplo Bodas de Sangre. La estructura dramática está compuesta por la presentación, es la parte inicial de la obra que nos cuenta de qué se va a tratar la obra, nos presenta a los personajes y una parte del conflicto. Después está el desenlace, que es la segunda parte de la obra, que es donde nos demuestra el conflicto en sí, nos demuestra también las partes más altas de la obra, que estas se llama el momento del clímax. Y bueno, y el desenlace es la parte final de la obra, donde las cosas se resuelven y vuelven a la normalidad. Este desenlace no termina de una manera feliz, puede terminar también de una manera trágica. Por ejemplo, con la obra que he elegido, La muerte de un viajante, termina con la muerte del protagonista. Bueno, ahora voy a hablar del análisis que hice de la obra La muerte de un viajante, de Arthur Miller, que fue un dramaturgo, guionista y ensayista estadounidense, considerado uno de los grandes autores del teatro del siglo XX. Primero voy a hablar del conflicto, que el conflicto de la obra, el conflicto central de la obra es entre Willy Loman y la realidad. El enfrentamiento entre el deseo de Willy de ser un hombre exitoso y la realidad de su fracaso personal. Bueno, acá puedo diferenciar con uno de los tres tipos de conflicto que mencioné al principio. Acá se puede ver el conflicto consigo mismo y con el entorno. El conflicto consigo mismo es que Willy se niega a aceptar que no ha alcanzado los éxitos y vive aferrado a una imagen idealizada de sí mismo y de sus hijos. Y con el entorno, especialmente con su hijo Biff, quien ya ha visto la verdad y no quiere vivir bajo las mismas ilusiones. Bueno, ahora vamos a la estructura interna, que está en la presentación del conflicto, que es cuando Willy regresa de un día de fracaso en el trabajo y comienza a hablar solo. Y se presentan las tensiones familiares y de que Biff, el hijo, logre algo importante. En este caso, Willy proyecta en él sus últimas esperanzas y Biff quiere confrontar la realidad. Después está el desarrollo, que son los intentos de reconciliación entre el padre y el hijo, que fracasan y se revelan frustraciones del pasado y Biff quiere hacer entender a su padre que está en una realidad alternativa y que bueno, acá vemos que los personajes enfrentan sus límites y sus contradicciones. En el desarrollo se puede ver el clímax de esta obra, que es cuando Biff se enfrenta a Willy, a su padre,
y le dice que Biff no es nada y que él tampoco es nada. Acá podemos también ver la anagnórisis, que es que Biff reconoce su propia verdad y el rechazo del mundo, de las ilusiones de Willy. Y el desenlace es que Willy se termina suicidando con la esperanza de que el seguro de vida le dé una nueva oportunidad a Biff de empezar de nuevo. Y cree que al menos su muerte le dio sentido a su vida. Bueno, y acá pude identificar la lucha del deseo. Lo que se opone es que Willy desea ser respetado y que su vida tenga valor, y Biff desea librarse del mandato de su padre y encontrar su propia verdad. Bueno, ahora voy a leer el fragmento seleccionado, que es de esta obra. Biff, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me tienes que estar siempre diciendo lo que tengo que hacer, papá? No quiero mentirme más. No quiero seguir con esta vida hecha de humo. Willy. Pero tú eres alguien, eres mi hijo y vas a triunfar. No, papá, no soy nada. Y vos tampoco sos nada. Aceptalo. Somos hombres comunes y eso está bien. Papá, te quiero, ¿sabes? Te quiero, pero no puedes seguir soñando por los dos. Acá está el núcleo dramático, que por primera parte se revela el conflicto principal, que es que Biff representa la verdad y Willy la ilusión. También el clímax, que es el momento que Biff rompe con el mandato de su padre y Willy no puede escuchar ni entender la verdad, quedando más solo que nunca. Y bueno, se prepara acá el desenlace, que es la muerte de Willy, que bueno, como dije, cree que su muerte le dará sentido a su vida, y el choque de que ya no hay reconciliación posible. Bueno, ¿por qué leer La muerte de un viajante? Y la singularidad de esta obra es que la estructura de la tragedia clásica a un hombre común. Willy Loman es un viajante de comercio que vive en una realidad totalmente alternativa, queriendo darle a su vida un propósito, pero termina siendo un ciudadano corriente. Acá Miller nos puede, por así decir, demostrar que la caída de un ser humano cualquiera puede tener la misma carga trágica que la de un rey griego. Como habíamos hablado de Edipo, acá sí se enfrenta a un conflicto interno lo suficientemente profundo. Y bueno, la obra sigue siendo actual porque habla de temas universales como la presión social por éxito, la relación padre-hijo y la identidad personal y las expectativas externas. En lo personal, la obra toca una fibra muy sensible porque todos en algún momento sentimos que siempre tenemos que rendir cuentas a los demás o buscar la aprobación de los demás. Y bueno, la reflexión sobre la cursada es que dramaturgia a mí personalmente me permitió comprender el teatro no de una forma artística, sino también como la mirada técnica y estructural de los conflictos, las fuerzas, las acciones dramáticas, la anagnórisis, y me dio herramientas para leer más allá de los diálogos, sino descubrir como la arquitectura
profunda de estos textos. Bueno, y acá voy a hablar sobre las fuerzas que se impugnan en el conflicto de bodas de sangre y Edipo Rey. Bodas de sangre, el conflicto central se da entre el deseo individual y la norma social. La novia y Leonardo representan la pasión y la familia, la madre, el novio, simbolizan el orden y la obediencia a lo establecido. Acá la fuerza se intensifica porque la novia no puede negar su deseo y al hacerlo rompe con el mandato social. Acá se puede ver que el amor se convierte en un impulso incontrolable que choca con el deber y esa es la raíz de la tragedia. Bueno, en Edipo Rey se puede ver que Edipo lucha por descubrir la verdad sobre su origen sin saber que está cumpliendo la profecía que buscó evitar, que mató a su padre y se casó con su madre. Las fuerzas que pugnan son sobre todo el hombre contra los dioses o contra un orden universal inmodificable, por así decir, la voluntad humana y la búsqueda de la verdad. Edipo quiere saber quién es y actuar libremente contra el destino y la ley divina, que la profecía ya está escrita por los dioses. Así que bueno, esa fue mi exposición sobre el coloquio final de dramaturgia.